Pues mire, vaya al tercer piso por su visado. Después en el primer piso le ponen el sello de autorización. Luego sáquele 3 copias. Una va a partes en el tercer piso. La otra con el licenciado Chávez en el 7º piso. La Secretaría de la Función Pública eliminó más de 16,000 normas innecesarias que podrían generar actos de corrupción. Ahora es más sencillo. Pasa al primer piso, por favor. Bueno, gracias, muchas gracias. Con menos trámites, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Financiero TV. Bienvenidos, estamos con Mauro Leos, el responsable para América Latina de deuda soberana de Moody's, la agencia de calificación más importante del mundo. Mauro, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Estamos viendo una nueva desaceleración económica que se junta de manera muy peligrosa con un problema de deuda muy alto, un déficit fiscal que sigue creciendo y que no se ve todavía una manera en la que puedan resolverlo. Como somos un país que nuestra economía depende el 80% de la economía de Estados Unidos, ¿eso podría presionar la calificación soberana para México en el futuro? Yo creo que es importante distinguir entre lo que es la calificación soberana, que es la calificación del gobierno, o sea, el gobierno como un sujeto de crédito y su calidad, su capacidad de pago, y lo que podría denominarse algo así como la calificación macroeconómica, o sea, cómo va a estar el desempeño de la economía en general. Como dijiste ahorita, la economía mexicana está muy vinculada con la economía norteamericana. En ese sentido, sube una, la sigue la otra, baja y se mueve en el mismo sentido. Nosotros sentimos que el año próximo, 2012, va a ser un año diferente de este en lo que corresponde al comportamiento económico, porque claramente se está desacelerando, la economía norteamericana va a afectar, y la pregunta en un momento dado es ¿qué tanto se va a desacelerar? No pensamos que sea algo tan dramático como el 2009, pero sí sentimos que puede haber una baja importante en el crecimiento de México. Por ejemplo, de que estando creciendo a tasas de alrededor de 4 este año, pudiera estar el año que viene a tasas de alrededor de 2.5, o sea, 1, 2 puntos menos. ¿Qué tanto afecta esto a la calificación del gobierno? Nosotros sentimos que la calificación sigue siendo robusta, es decir, que el gobierno mexicano tiene una capacidad sólida de enfrentar sus compromisos de pago. ¿Por qué? Porque si te pones a ver, el 2009 fue la prueba casi máxima para la economía. Fue una contracción de casi 6%. Y aún así, si tú ves qué pasó con las cuentas fiscales, no pasó mucho. Sí se deterioraron, pero en el margen, y se deterioraron mucho menos de lo que habíamos visto en otros países emergentes, en otros países que tienen la misma calificación. Entonces, sentimos que aun cuando pueda ser menos dinámico el crecimiento de la economía, el gobierno va a tener la capacidad de manejar las cuentas públicas y por eso no nos preocupa la calificación. Pensamos que es una calificación robusta y que puede enfrentar este tipo de embates. Ustedes ya no esperan en el último año de gobierno del presidente Calderón ninguna reforma estructural. Nada significativo. Y de nueva cuenta, nosotros hemos mantenido una actitud escéptica por el track record. El track record no ha sido tan impresionante. Y cuando digo que hemos mantenido una actitud de escepticismo, quiere decir que nuestras calificaciones, como están ahorita, no incorporan reformas. Lo que incorporan es toda la otra fortaleza de administración, de política económica, de política financiera, y cómo esos elementos pueden compensar la falta de avances en esas áreas de mediano plazo, ¿no? Pensando pesimistamente que no habrá, tal vez en muchos años, algún cambio estructural muy fuerte, manteniendo esa estructura financiera muy sólida, muy protegida, estos elementos macroeconómicos muy fuertes. En primer lugar, nosotros vemos un panorama internacional en general y de Estados Unidos en particular más complicado, no únicamente para el 2012, sino de ahí para adelante, más complicado en el sentido de menores crecimientos, más complicado en el sentido de volatilidad financiera, de incertidumbre. A pesar de eso, no estamos inquietos o preocupados con la calificación de México. Seguimos pensando que la calificación del gobierno mexicano es robusta, o sea que puede manejar todas esas situaciones. Hay un supuesto detrás y es que la referencia de mediano plazo de crecimiento sigue siendo el 3%. Pero en Europa, Moody's ve próximamente bajas calificaciones. En lo que corresponde a Europa, hemos venido ajustando desde hace rato las calificaciones. Referencias.
Argentina es un país que para nosotros tiene una calificación relativamente baja por los problemas de deuda que han tenido por diferentes situaciones. En este momento, la calificación de Grecia es inferior a la calificación de Argentina. Portugal es un país que ahora no es grado de inversión y que tiene una calificación que se asemeja a la de Guatemala o la de El Salvador. Y hemos así estado bajando otras. El punto en el caso de Europa, si te puedes saber, es que hay 3 temas que no estaban y que ahora están. El primero es el de apoyo. Originalmente las calificaciones europeas incorporaron un fuerte elemento de apoyo de la comunidad o de la eurozona, bajo la idea de que si alguien tenía problemas, los demás iban a venir al rescate. El concepto de apoyo se ha venido modificando de manera radical y ahora es un apoyo condicionado y está en entredicho si se van a poder llenar las condiciones y cada vez se están añadiendo más condiciones. Ese es el primer punto. Segundo punto es el elemento de contagio. Algo que nosotros veíamos en economías emergentes es que sucedía algo en alguna parte del mundo, fuera de la región, y eso le afectaba a los países de la región. Sucedió en Asia, sucedió en Latinoamérica. Y además, le empezaba a afectar en un país, en Latinoamérica, y se contagiaban los demás. Eso no pasaba en las economías avanzadas, eso no pasaba en Europa. Había problemas antes, hubo un problema bancario fuerte en Suecia, en Dinamarca, y fue un problema de Suecia y Dinamarca. Ahora, hay un problema, hay preocupación sobre Grecia, y eso afecta el sentir del mercado sobre Portugal, sobre España, sobre Irlanda. Eso no existía antes. Y el último punto, que es el crítico, es el de default. Vamos a ponerlo así, o sea, va a haber un default. La pregunta no es si va a haber o no default, la pregunta es qué tipo de default va a haber. Si va a ser una reestructuración más o menos ordenada, o si pudiera ser un default caótico. Y ahorita la verdad no está claro. La intención de Grecia, la intención de los países de la zona es lograr una reestructuración ordenada. Y han planteado un menú de opciones y ciertas condiciones, pero no está tan claro que vaya a operar así, entonces existe el otro riesgo. Eso no va a afectar tanto a la calificación de Grecia, porque la calificación de Grecia ya está bajo la Argentina. Lo que puede ocasionar es contagio. En la medida que haya contagio, pues un problema en Grecia se va a contagiar a otros países. Y en ese sentido, el riesgo más importante no es, en realidad, Irlanda, no es España, no es Portugal, el riesgo es Italia. Porque Italia es todavía un país que tiene una calificación elevada, de AA, y Italia tiene el mercado de deuda, es el tercer mercado de deuda más grande del mundo. Primero Estados Unidos, segundo Japón, tercero Italia. Eso quiere decir que prácticamente todo el mundo tiene bonos italianos. Entonces, si hay problemas en Italia, si el mercado se preocupa de Italia, si hay contagio en el caso de Italia, es un problema muy delicado y muy difícil de manejar. Con imágenes de Isaac Vélez y Nayeli Eugenio, redacción de Genaro Mejía, para El Financiero TV, Víctor Lomelí.